Capítulo 4. Modelo de textos según la modalidad, narración y descripción. Integrantes: Caizaguano Daniela, Carrillo Andrea, Tello Francisco. Formas de expresión escrita. Actualmente se utilizan la narración, la descripción, la exposición, la argumentación, el diálogo y la forma epistolar. Estas formas de expresión escrita presentan un modo de organización, una estructura y unas convenciones de lengua y de estilo propias. Por esa razón, suelen utilizarse con una finalidad específica. Descriptivo y narrativo. Se relacionan generalmente con la expresión literaria. Expositivo y argumentativo. Se asocian a la comunicación científica y humanística. Diálogo. Es más propio de la relación interlocutiva, conversación y el teatro. Epistolar. Se adapta a la comunicación de un interlocutor con otro ausente mediante la carta. Formas de expresión, modelos textuales o secuencias textuales. ¿Cómo se representan? La descripción presenta los rasgos y las características de objetos. Puede ser objetiva y subjetiva, literaria y técnica. La narración sirve para relatar o contar hechos reales, imaginarios o ficticios, que se desarrollan durante un periodo de tiempo en medio de algún escenario con unos determinados personajes. Exposición. Plantea un tema que ha de ser explicado con ideas ordenadas, objetivas y claras, para que pueda ser comprendido e interpretado certeramente por los lectores. Argumentativa. Suele presentarse unida a la exposición con la incorporación de las razones que sirven para defender las ideas propuestas y contrarrestar otras ajenas. Diálogo. Muestra la relación comunicativa interpersonal que se produce entre dos o más interlocutores. A través del diálogo se observa el grado cultural y el dominio lingüístico. Epístola o carta. Se muestra como mensaje escrito en función de la relación entre remitente y destinatario. Se elegirá tú o usted en singular y vosotros y ustedes en plural. Estilo objetivo y estilo expresivo. Las secuencias textuales son dialógica, narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa o epistolar. ¿Qué estructuras lingüísticas básicas constituyen los textos comunes? La narración tiene como función entretener, pero también informar o enseñar. La exposición tiene como objetivo informar y, a veces, argumentar para convencer a los lectores. El lenguaje debe ser preciso y convincente, debido a que tratamos de mostrar cómo funciona el mundo. Formas textuales. Los textos se nos presentan como procesos cognitivos complejos. El significado de las palabras junto con la información proporcionada por las frases se integran para formar la unidad del contenido textual. La competencia que poseemos los hablantes nos permite comprender e interpretar los textos como unidades totales de sentido y de información. Ay, ay. Al leer captamos las informaciones, pero no existen diferentes criterios para clasificar los textos.
El más general se apoya en aspectos con el contenido, con la forma y la disposición de las ideas. Narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo. Textos que representan. Los textos narrativos representan contenidos concretos, interrelacionados. En ellos predomina la información de hechos, situaciones y acontecimientos, señalando referencias espaciotemporales y estableciendo relaciones secuenciales. Descriptivos. Son textos de contenido concreto acumulativo. En estos textos las ideas se adhieren y se yuxtaponen de forma acumulada, lo que dificulta la unidad global del texto. Normalmente la descripción se combinaba con otras formas de expresión dentro del texto. Expositivos. Son textos de contenido abstracto acumulativo. La disposición de ideas añadidas sucesivamente no facilita plenamente la integración y la unidad total del texto. Argumentativos. Son textos de contenido abstracto concatenado. En estos textos la información de carácter abstracto se secuencia de manera progresiva. La construcción del texto facilita la lectura y la comprensión. Si la información la presentamos de manera progresiva, coherencia lineal, y la integramos dentro de la unidad total, coherencia global. Si un texto no muestra esta forma de configuración, nos hallaríamos ante una construcción anómala que dificultaría la comprensión adecuada de las informaciones contenidas. Modelo de texto narrativo. La narración trata de contar hechos y sucesos vividos por unos personajes referidos temporalmente dentro de un espacio determinado. En la narración es importante mantener el interés y desarrollar la acción con cierto dinamismo, sin que se pierda el hilo conductor de la acción principal ni de las secundarias. ¿Qué es narrar? Narrar consiste en contar hechos o historias reales, imaginarios o ficticios de algún personaje durante un tiempo, en un lugar o lugares determinados. Comienzo de la narración por el resultado o el desenlace. Aquí se cuentan antes las causas que los efectos y los resultados antes que los sucesos. Inicio por medio de la narración, por cualquier otra parte de acuerdo con la composición libre o artística. Desarrollo de la acción. En la narración lo que importa es lo que sucede, es decir, la acción. Lineal. Sigue un orden cronológico. Está compuesto de principio, donde se presentan los hechos. Nudo. Sucesión de hechos relatados. Características y técnicas narrativas. El narrador trata de mantener el interés del lector mediante el recurso al orden lineal y progresivo. La narración puede presentarse de manera actual, retrospectiva o prospectiva. El autor del relato es quien está fuera del texto, el narrador es quien guía los hechos. Los personajes aparecen en las narraciones con diferentes cometidos. El argumento, identificado como la historia concreta que se cuenta. El tema, es el punto esencial en torno al cual gira la narración. ¿Qué debemos considerar al empezar una narración? Coherencia y unidad en el relato, presentar los hechos en orden cronológico, diferenciar acciones principales y secundarias, incorporar los hechos, mantener la atención, adecuación de la expresión al relato, tiempos verbales en pasado, evitar fórmulas estereotipadas, un buen comienzo, intercambio de diálogos,
trama humana, sensación de veracidad. Clases de narración, motivaciones internas, novelas vivenciales, melancólicas, sentimiento, amistad. Hechos externos, se centran en las novelas científicas, realistas, naturalistas o crónicas. Imaginación y fantasía, novelas idealistas, románticas, fantasías futuristas. Estilo narrativo. El narrador procura despertar interés y cautivar al lector con argumentos atractivos. En la narración se combinan, además de lo narrativo, la descripción y el diálogo. En la narración hay un predominio de formas verbales y de pronombres para dinamizar. Características de la narración y descripción. La narración, dinámica por la rapidez del paso, el tiempo, verbos activos y de movimiento, dominio de pronombres, palabras individualizadas, oraciones enunciativas simples y compuestas. Descripción, estática por el estancamiento del tiempo, verbos estativos y completativos, predominio de adjetivos, palabras agrupadas y enumeradas, oraciones coordinadas y yuxtapuestas. ¿Qué es describir? Consiste en explicar las características o cualidades de un objeto, un animal, una planta, un lugar, un ambiente, una persona, un sentimiento. Carece de acción y nos brinda una visión estática de la realidad. Descripción objetiva. Actitud imparcial. Enumera los rasgos con precisión. Adjetivos especificativos. Presente de indicativo. Función representativa. Descripción objetiva. Descripción subjetiva. Manifestación de sensaciones subjetivas. Explica cualidades. Léxico variado. Adjetivos explicativos. Presente e imperfecto. Función expresiva y poética. Recursos poéticos. Características de la descripción. La descripción atiende a la realidad percibida. En la descripción recurre a los sentidos. Los temas se centran en objetos, paisajes, personas o escenas. Manifestación de sentimientos. Asociación de realidad percibida. Observación y fijación de la realidad. Adopción de un punto de vista objetivo o subjetivo. ¿Para qué sirve la descripción? La descripción es la forma de expresión que representa las partes, las cualidades, las notas características y los elementos que constituyen un ser animado, una persona o un objeto. ¿Qué procesos seguimos en la descripción? La observación detallada y minuciosa de la realidad. ¿Qué voy a describir? ¿Cómo? ¿Dónde? Selección y ordenación de los datos, elementos y rasgos que se ajustan al tema descrito. Integración de los elementos observados en torno al núcleo temático. Redacción coherente y unitaria de todos los rasgos de interés. Clases y técnicas descriptivas. Para establecer una tipología de la descripción se debe recurrir a algunos criterios como lo son finalidad, realidad,
y punto de vista. Finalidad, realidad y puntos de vista. Técnica, objetiva y lógica. Realidad, objetos, paisajes, color, luz, matiz, sensación. Punto de vista externo, contempla la realidad desde afuera. Literaria, subjetiva y expresiva. Cinematográfica, objeto móvil y sujeto inmóvil. Cinematográfico, objeto móvil y sujeto inmóvil. Pictórico, objeto y sujeto inmóviles. Cronográfica, caracteriza una época determinada. Pictórica, objeto y sujeto inmóviles, detallada y llena de matices. Expresionista, domina lo intuido y los sentidos sobre la impresión de los objetos. Es surrealista y esperpéntica. Impresionista, se centra en impresiones y sensaciones percibidas. Topográfica, objeto inmóvil y sujeto en movimiento. Personas. Autorretrato, definición de sí mismo. Topográfica, objeto inmóvil y sujeto en movimiento. Interno, contempla la realidad desde adentro. Emociones. Clasificación de la descripción. Atendiendo a la forma de expresión empleada se distingue descripción científica o técnica, denotativa, objetiva, lógica, requiere precisión, claridad y exactitud de palabras. Da a conocer los elementos que constituyen un objeto. Descripción literaria. Manifiesta sensaciones e impresiones sobre algo o alguien. Se pretende reflejar y emocionar los sentimientos subjetivos. Tiene un carácter épico, expresivo y psicológico. Se sugiere y se evoca. Diferencias dentro de las descripciones literarias. Por lo que toca al objeto y sujeto de la descripción, se divide en descripción pictórica, descripción topográfica, descripción cinematográfica. Según la sensación percibida de la realidad, descripción expresionista, descripción impresionista. Recursos lingüísticos y literarios. Pretende manifestar toda la gama de sensaciones que se percibe de manera casi contemplativa. Es una forma de expresión estática, puesto que no hay acción sino contemplación de una escena experimentada. La descripción ha de ser viva y estar próxima a la realidad. Se resaltan los detalles más llamativos, energéticos y significativos. Variedad de expresión y estilo claro, sencillo y sugestivo. ¿Qué podemos describir? Descripción de seres inanimados, ciudad, salón. Descripción de seres animados, un bosque o planta. Descripciones de personas, retrato. Descripciones del mundo espiritual y fantástico,